Capítulo 368. El cambio de cota. ¿Es este mi campo de entrenamiento? Es muy sencillo. Kaminari levantó su mano derecha, que brillaba constantemente con una deslumbrante luz dorada, observó el entorno, negó con la cabeza y sonrió. Para entonces, el entrenamiento especial había comenzado oficialmente y todos en la clase A habían comenzado sus respectivas rutinas de entrenamiento. Debido a la naturaleza especial de su Kirk, fue asignado a una cueva oscura, al igual que Tokoyami Fumikage, el vecino. Era literalmente solo una cueva. No había decoraciones ni iluminación, así que dependía de su propia electricidad para iluminarse. Sin embargo, no estaba completamente vacío. También había un gran generador dentro, que le servía como equipo de entrenamiento. Entonces comencemos. Sí. Kaminari se acercó y agarró el cable del generador. Una potente descarga eléctrica le sacudió todo el cuerpo. Pero como su don era eléctrico, no gritó ni mostró pánico. Al soportar la descarga de alto voltaje, descargó toda la electricidad almacenada en su cuerpo. Millones de voltios brotaron de la superficie de su piel en un instante. Grieta. En ese instante, la oscura cueva se iluminó como la luz del día. Innumerables arcos eléctricos de alta temperatura se dispararon, impactando el suelo y las paredes, dejando tras de sí fosas quemadas de diversos tamaños. Así que cuando le advirtió a Minoru Mineta que no se acercara, no exageró. Aunque su advertencia ni siquiera se basó en este efecto en particular. Fue por eso. Kaminari, agarrando el cable con fuerza, completamente envuelto en una luz eléctrica dorada, había experimentado una transformación. Todo su comportamiento cambió. Lo más notable fue que su expresión había cambiado. Ahora tenía una sonrisa tonta en el rostro. Este fue el efecto secundario de liberar millones de voltios a la vez. Provocó un cortocircuito temporal en su cerebro, dejándolo inconsciente. Nunca haría esto en circunstancias normales. Pero ahora era parte de su entrenamiento. Una vez que descargaba toda la electricidad de su cuerpo, el generador lo recargaba completamente en un instante, y luego lo descargaba nuevamente. Este ciclo repetido aumentó drásticamente su capacidad de almacenamiento de energía, pero también lo obligó a permanecer en este estado de atontamiento por breves periodos. Esa fue la razón principal por la que advirtió a los demás que no se acercaran. Estas dos cuevas fueron creadas especialmente por Pixie Bob usando su don. Una era oscura, llena de los aullidos dolorosos y violentos de Tokoyami. La otra irradiaba una luz dorada deslumbrante, acompañada del sonido constante de la electricidad crepitante. No importaba cuál cueva fuera, ambas emitían un aura intimidante, por lo que, naturalmente, nadie se atrevía a acercarse a ninguna de ellas. Pasó el tiempo, y con la llegada de la clase B, el claro del bosque, que una vez fue espacioso, de repente se volvió animado y lleno de gente. Se activaron varios Quirks, con explosiones, gritos y rugidos que se fusionaron en lo que parecía un campo de batalla. Mientras tanto, el profesor de la clase A, Aizawa, el profesor de la clase B, Blackin, y los 4 miembros de Pussycat, que estaban a cargo de la supervisión y la instrucción, estuvieron extremadamente ocupados. Después de todo, supervisar a 40 estudiantes entrenando con Quirks al mismo tiempo era más fácil decirlo que hacerlo. Cuando el cielo se oscureció y llegó la noche, el intenso entrenamiento del día finalmente llegó a su fin. Todos estaban tan exhaustos que ni siquiera podían hablar. Bajaron la cabeza, suspirando, sin siquiera mirar los ingredientes esparcidos sobre las mesas de madera. Está bien. Ayer te dije que solo me encargaría de tus comidas por un día. A partir de hoy, estás sola. Eso incluye el desayuno todos los días. Gritó Pixie Bob con el vestido azul. Claro, aún así prepararemos los ingredientes. El menú de esta noche es curry. Raydoll, vestido de amarillo, señaló las zanahorias, la carne, las patatas, el curry en polvo y otros ingredientes de la mesa. Los 40 estudiantes de las clases A y B respondieron débilmente al unísono, con aspecto de estar completamente agotados. Jajajaja, todos se ven tan tristes. Raydoll rió dramáticamente y luego añadió. Pero aún tienes que preparar la cena como es debido. Sin otra opción, Kaminari y los demás arrastraron sus cuerpos cansados para comenzar a cocinar, todo por el bien de una comida caliente. Quienes sabían cortar verduras manipulaban las zanahorias y las patatas. Otros llevaban cubos de hierro para traer agua.
Por supuesto, también necesitaban ayuda para encender el fuego. Quizás no lo creas, pero lo que Pixie Bob había preparado era una estufa tradicional que requería leña. Por suerte, había leña disponible, al menos bastante generosa. Auge. Justo cuando Bakugo hacía estallar una estufa cercana, Kaminari se adelantó para ayudar a encender otra. Esto llamó la atención de Kyoka, quien había estado observando a Todoroki encender fácilmente un fuego y a Momo encender uno con un encendedor. Kaminari, ¿tú también sabes encender un fuego? Claro. La electricidad también genera calor. Kaminari se agachó frente a la estufa, formando una brillante bola dorada de electricidad en la palma de su mano derecha. Auge. Al colocar la bola eléctrica en la leña, esta se encendió al instante. No hubo corriente inestable, como si hubiera colocado una bola de llama dorada en lugar de electricidad de alto voltaje. Eso es increíble. Kyoka sonrió. Poco después, con los esfuerzos de 40 estudiantes usando sus dones, finalmente se sirvió arroz al curry con un delicioso olor en las mesas de madera, aunque ya había caído la noche. Voy a empezar ahora. En cuanto alguien dijo eso, todos corrieron a tomar sus cucharas y comer, sin esperar ni un segundo más. Estaban hambrientos. Pero nadie se dio cuenta de que Izuku Midoriya había desaparecido en algún momento. ¿Qué está haciendo Kota? Llevando un cuenco de arroz al curry, Midoriya siguió un rastro de huellas hasta la cima de una colina, donde encontró a Kota luchando por hacer flexiones bajo la luz de la luna. Estallido. Pero después de solo 2 repeticiones, se desplomó en el suelo y su estómago dejó escapar un largo gorgoteo. No puedes entrenar con el estómago vacío. Come esto primero, un poco de curry. Midoriya se acercó con una sonrisa. ¿Cómo? ¿Cómo encontraste este lugar, cabrón? Preguntó Kota, enfadado, poniéndose de pie. Bueno, solo seguir las huellas. Pensé que quizás necesitarías algo de comer. No. Sal de mi base secreta ahora mismo. Te dije que no quiero estar contigo. Dijo Kota furioso. Base secreta. Midoriya miró a su alrededor mientras sostenía el curry y preguntó. ¿Vienes aquí a menudo a entrenar? Yo. Kota abrió la boca, pero no dijo nada. Midoriya, siempre atento, notó algo. Por los movimientos torpes de Kota, era evidente que no había entrenado mucho antes. De repente, a Midoriya se le ocurrió algo y preguntó sorprendido. ¿Escuchaste lo que dijo Kaminari-kun y decidiste empezar a entrenar por tu cuenta? Yo. Kota tartamudeó un rato, luego se dio la vuelta y gritó frustrado. Eso no tiene nada que ver contigo. Fuera de aquí. Pero a Midoriya no le inmutó en absoluto la actitud de Kota. Al fin y al cabo, ya había sobrevivido a la personalidad de Bakugo. Si quieres entrenar, tienes que comer. No tendrás energía con el estómago vacío. Te dejo el curry aquí. Tras decir eso, Midoriya dejó el arroz con curry en el suelo y se dio la vuelta para bajar la colina. Kota frunció los labios y miró fijamente la espalda de Midoriya. Apretó los puños con fuerza mientras se recordaba a sí mismo en silencio. No entrenaba para convertirse en un héroe molesto. Quería la fuerza para vengar la muerte de sus padres. Ese tipo tiene razón. Volverse más fuerte no es malo. Me da más opciones. Al instante siguiente, Kota dio un paso adelante, tomó el plato de curry y empezó a comer rápidamente. Sabía que Midoriya tenía razón. No se puede entrenar con hambre. Quiero ser 10.000 veces más fuerte. Capítulo 369. La conversación de Momo. Después de comer y beber hasta saciarse, todos comenzaron a prepararse para lavarse y disfrutar de las aguas termales naturales. Al fin y al cabo, la oportunidad era escasa, y solo podían disfrutarlas durante una semana aproximadamente. ¿Qué ocurre? Kaminari miró con curiosidad a Momo, quien había pedido hablar con él en su habitación. Aunque era de noche y solo estaban los dos, un chico y una chica, en la misma habitación, no le dio demasiadas vueltas. Simplemente se preguntaba qué quería decirle. Kaminari, ¿recuerdas nuestra conversación anterior? Esa vez. Kaminari se quedó desconcertado por un momento, pero al ver su expresión seria, comprendió de inmediato a qué se refería. Lo recuerdo. Claro que no olvidaría algo tan importante. Pero por seguridad, ¿no quedamos en no hablar demasiado de ello? Sí, pero quiero. Antes de que Momo pudiera terminar, Kaminari levantó la mano para detenerla.
¿Estás seguro que quieres hablar de esto aquí? Momo entendió lo que quería decir. Se apartó el flequillo y esbozó una sonrisa amable. No te preocupes. Anoche hablé con Mandalay y le pregunté sobre su don. Solo puede transmitir su propia voz a nuestras mentes. No puede oírnos. Está bien, adelante. Kaminari asintió. Kaminari, tenemos que empezar a construir nuestro propio poder. Dijo Momo con seriedad, mirándolo fijamente a los ojos. Kaminari frunció el ceño. ¿Por qué sacar esto a colación de repente? Gracias a lo que dijiste ayer y a tus ideas, he llegado a la conclusión de que no podemos seguir ocultándonos. Necesitamos tomar la iniciativa y sentar las bases y el poder para actuar según esas creencias, explicó Momo. Mis palabras. Los ojos de Kaminari parpadearon. ¿Te refieres al sistema de niveles de héroe de combate? Exactamente. Podemos construir ese sistema nosotros mismos y formar una organización para gestionar a todos los héroes de combate. Kaminari se quedó paralizado. Sabía que no bromeaba. Y eso le recordó algo. Momo estaba hablando de formar una asociación de héroes. Pero ¿era eso siquiera posible? En One Punch Man, individuos privados podrían formar tales organizaciones debido a la aparición constante de monstruos y amenazas a nivel de ciudad. Pero este mundo era diferente. Aunque había villanos y la tasa de criminalidad global era alta, no había alcanzado ese nivel extremo de caos. Tras un momento de silencio, Kaminari preguntó. ¿Han pensado si el gobierno lo permitiría? Claro que lo he pensado. Y lo permitirán, porque el gobierno, en última instancia, sirve al capital. Si nuestro poder capitalista es lo suficientemente fuerte, el gobierno tendrá que permitirlo. Respondió Momo con seguridad. Al fin y al cabo, esto era Japón. ¿Planeas atraer a otros grupos de capital? Kaminari no era tonto. Sabía que la riqueza de la familia Yaoyorozu por sí sola no era suficiente para lograrlo. Sí. Pocos consorcios importantes rechazarían la oportunidad de gestionar héroes de combate a nivel nacional. Lo que necesitamos es el poder para liderar esa organización. Estaba claro que Momo aún no había acuñado el nombre Asociación de Héroes. Así que por ahora solo podía describirla como una organización. Ya veo. Tengo una idea general. Hablaremos más al respecto después de que termine este campamento de entrenamiento. El tono de Kaminari cambió. Sus ojos se oscurecieron ligeramente. Tienes razón. Debemos construir nuestro propio poder. Y para alcanzar el liderazgo, todo se reduce a una lucha de fuerza. No se trata solo de poder económico. La fuerza física también importa. Eso me da una razón más para seguir fortaleciéndome. Momo sonrió levemente. Eso es lo que quería decirte. Déjame la parte de la capital a mí. Solo necesitas hacerte más fuerte. Ser más fuerte que nadie. Sé que tienes ese potencial. Después de la charla, Kaminari vio a Momo salir de la habitación. Luego se sentó en una silla cercana. No había cama, ya que todos dormían juntos afuera por la noche. Por supuesto, estaba separada por género. Esta habitación solo se usaba para guardar equipaje, artículos personales y cambiarse de ropa. ¿Estás empezando a sentir una sensación de crisis? Kaminari murmuró suavemente. Comprendía los sentimientos de Momo y por qué deseaba ese poder. Cualquiera que poseyera algo codiciado por las 5 principales potencias mundiales se sentiría ansioso, temeroso e inseguro. El don de Momo, creación, le permitió convertir la grasa corporal en átomos y construir objetos basados en su conocimiento, incluidos alimentos y agua. Puede parecer trivial, pero ella podría crear la aleación cis. Y lo haría a un coste prácticamente nulo. Ese fue un problema importante. Su plan original había sido mantener esto en secreto para siempre, pero parecía que Momo ya no creía que eso fuera posible. Como dice el refrán, cuanto más inteligente es una persona, más se preocupa. Con su altísimo coeficiente intelectual, le resultaba imposible creer que un secreto pudiera permanecer oculto para siempre. Así que quería poder. Poder real. Fuerza y recursos suficientes para enfrentarse al mundo si su secreto salía a la luz. Las palabras de Kaminari de ayer simplemente le habían dado una dirección. Incluso si él no hubiera dicho nada, ella habría intentado construir otra organización de todos modos. Al mismo tiempo, Kaminari sabía que esto demostraba falta de confianza en él. Momo no creía que él solo pudiera protegerla, así que ansiaba poder.
Pero no importaba. Nadie podía enfrentarse solo a las 5 naciones principales. Kaminari no estaba enojado, solo sentía un poco de pena por Momo. Si no la hubiera dejado probarlo entonces. Kaminari suspiró frustrado. ¿Quién habría imaginado que lo lograría con solo leerlo? Una vez le mencionó a Momo que, teóricamente, si entendía la estructura de la aleación cis, podría crearla usando su don. Así que, en cierto modo, él fue en parte responsable de cómo se desarrollaron las cosas. Pero claro, si a él se le ocurría, a alguien más también se le ocurriría. El don de Momo era la creación. Pase lo que pase, si soy lo suficientemente fuerte, puedo protegerla del mundo entero. Momo no era solo una compañera de clase y amiga. Era una compañera de confianza. Lo había ayudado muchísimo antes. Incluso si no estaba obligado, la apoyaría sin dudarlo. Y no estaría tan mal construirla nuestra propia asociación de héroes. Esa noche, después de que todos se hubieran sumergido en las aguas termales, se hubieran acostado y hubieran apagado las luces, unas figuras misteriosas comenzaron a reunirse en un rincón del bosque. Eso hace 7. Date prisa y empieza ya. Estoy deseando oír gritar a ese chico Kaminari Denki. Dijo un hombre alto, vestido con una túnica negra, con el cuerpo crispado por la anticipación. El hombre de la máscara de béisbol blanca estaba listo para hacer su movimiento. Cállense. Son todos unos bichos raros. Daddy, vestido con una capa negra, estaba al frente del grupo, mirando el gran edificio a lo lejos. Todavía no es el momento. Esperaremos a que estén presentes los 11. Reunir matones al azar que solo saben farolear solo aumentará el riesgo. Lo que necesitamos son élites hábiles. Parece que la lección de OSJ finalmente le enseñó algo a ese tipo. Tardó bastante en demostrar liderazgo. Mientras tanto, en el pasillo del edificio, Kaminari miró a Todoroki, quien parecía tranquilo pero claramente somnoliento. Se giró hacia su tutor, Aizawa, y preguntó con cansancio. «Sensei, ¿qué haremos exactamente a las 5:10?» Aunque todos los demás ya dormían, Aizawa los llamó. Kaminari también estaba exhausto y somnoliento. Clases de recuperación. Reprobaste el examen final. Seguro que lo recuerdas. Dijo Aizawa sin mirar atrás. Kaminari se quedó sin palabras y luego preguntó con incredulidad. ¿Así que ahora estamos haciendo tutoría? Sí. Son las 11. Estudiarás 3 horas cada noche. Te dije antes de venir que estarías más cansado que todos los demás. Ni hablar. Gruñó Kaminari. ¿Y tú, Sensei? ¿No necesitas dormir? Ya dormí durante el día. No te preocupes por la calidad de mi enseñanza. Aizawa se detuvo y abrió una puerta. Entrar. Kaminari y Todoroki observaron los escritorios ordenados y la pizarra blanca. Se miraron consternados y entraron, completamente abatidos. Capítulo 370. Sombra bajo la luz. En el segundo día, que fue el tercer día de permanecer juntos en el bosque, todos en la clase A y B continuaron su riguroso entrenamiento especial sin ninguna sorpresa. Aunque Kaminari y Shoto Todoroki habían dormido unas horas menos que los demás, su actitud e intensidad de entrenamiento no eran menores que las de los demás. Sus antecedentes y experiencias familiares eran diferentes, pero ambos comprendían la importancia de la fuerza, especialmente Kaminari, quien tenía que hacerse más fuerte que nadie. La cueva de Kaminari estaba, como siempre, llena del zumbido de la electricidad, la luz dorada cegadora y el estado especial que no permitía que nadie presenciara. Incluso él tuvo que admitir que el plan de entrenamiento preparado por Lawa para él fue sorprendentemente efectivo. Aunque nada más había cambiado en los últimos 2 días, el límite superior del almacenamiento de energía de su cuerpo estaba aumentando a un ritmo visiblemente rápido. Sin saberlo, la estimación previa de Momo había pasado de unos 6 millones de voltios a varias decenas de millones. Kaminari creía que, al final de este campamento de entrenamiento, superaría con seguridad el umbral de las decenas de millones. Esto es estar en otro nivel. En él alcanzó los 100 millones en pocos años después de comer la fruta del trueno. ¡Qué envidia! La luz eléctrica se apagó temporalmente. Mientras su mente se recuperaba de su estado de estupor, Kaminari soltó el grueso cable con naturalidad y suspiró. En cuanto a por qué dejó de entrenar, no fue solo porque quería descansar, sino porque tenía que hacerlo.
Aunque su cuerpo tenía una alta resistencia pasiva a la electricidad, aún tenía un límite. Al fin y al cabo, la electricidad también produce calor. Estar envuelto en corriente eléctrica durante demasiado tiempo elevó su temperatura corporal. Normalmente, esto no sería un problema, pero él estaba sujetando activamente el cable y recibiendo corriente ininterrumpida. Además, acababa de recordar algo. Ah. Sombra oscura. En cuanto Kaminari salió de su cueva, oyó el rugido de Tokoyami desde la cueva contigua. La voz estaba llena de frustración, dolor y un cierto tono oscuro y dramático. Entonces, cuando está en completa oscuridad y su mente es inestable, es controlado por Dark Shadow y se descontrola como una bestia. De pie frente a la cueva de Tokoyami, Kaminari se quedó mirando un rato y pensó que esta situación le resultaba extrañamente familiar. ¿No era como la relación inicial entre los Jinchuriki y las bestias con cola en Naruto? Realmente quiero ver cómo luce cuando pierde el control. Con ese pensamiento, Kaminari entró directamente, ignorando por completo las señales de advertencia en la entrada de la cueva. Toca, toca, toca. La cueva estaba completamente oscura. De espaldas a la entrada, Kaminari notó que su visión se desvanecía rápidamente. Sintió el impulso de usar su electricidad para iluminar la zona. Pero le preocupaba que pudiera afectar la condición de Tokoyami. Después de todo, vino a ver cómo se veía Tokoyami en estado de locura, así que solo dejó que un tenue brillo apareciera en la superficie de su cuerpo. No había elección. La oscuridad total prácticamente lo dejó ciego. A medida que se adentraba, los rugidos se hacían más fuertes. De vez en cuando, se oían fuertes estruendos y respiraciones entrecortadas y trabajosas. La atmósfera parecía una atracción de terror. Hombre, realmente es una bestia. Quizás debido al alboroto de sombra oscura, el espacio dentro de esta cueva era mucho más grande que el que Kaminari acababa de dejar. Aún así, pronto vio una enorme entidad de color púrpura negro que ocupaba casi la mitad del espacio. Según Tokoyami, ahora mismo está intentando desesperadamente reprimir a sombra oscura y recuperar el control. Así que, si dejara de contenerla, ¿no se haría aún más grande? Susurró Kaminari, frotándose la barbilla. Rugido. Incluso su suave murmullo resonó en la cueva oscura y al instante llamó la atención de Dark Shadow. ¿Tú, Kaminari? ¿Por qué estás aquí? Vete ahora, es peligroso. Debajo de la imponente sombra oscura, Tokoyami parecía diminuto mientras gritaba horrorizado, luchando aún más para contener a la criatura. No te preocupes tanto. Conoces mi fuerza y mis dones. Solo quería ver tu verdadero poder. Kaminari miró a los ojos carmesí de sombra oscura, sonriendo con confianza. Quítate del camino. Justo después de que Kaminari hablara, la sombra oscura, enloquecida, le lanzó una garra enorme. Desde la perspectiva de Rikido Sato, fue un golpe mortal. Auge. La gigantesca garra bestial se estrelló contra el suelo a la entrada de la cueva como un martinete. Si un coche hubiera recibido el impacto, habría quedado aplastado al instante. Tiene gran poder, pero su velocidad de ataque no es tan rápida. Aún así, su tamaño le otorga un amplio alcance. Kaminari, ahora en modo velocidad divina, se paró boca abajo en el techo de la cueva como un murciélago brillante, analizando con calma los rasgos de combate de Dark Shadow. Con arcos eléctricos recorriendo su cuerpo, sus pies se aferraban a la superficie de la roca como si estuvieran pegados con chakra como un ninja. Esto era normal. Con su nivel actual de control electromagnético, podía imitar a la perfección algunas de las técnicas de Misaka Mikoto. Por otro lado, Sombra Oscura, irritada por la figura brillante, se volvió más agitada y agresiva. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su odio a la luz. Incluso esta cantidad de luz es suficiente para suprimirte. Perfecto. Para evitar que Dark Shadow dañara el techo de la montaña, Kaminari cayó desde arriba y comenzó a rodear a la criatura en el suelo. Boom. 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 Dentro de la cueva, ante las constantes provocaciones de Kaminari, Sombra Oscura se desató en un caos desenfrenado, destrozando todo a su paso. Kaminari esquivó con agilidad mientras intentaba probar sus ataques. No tenía ninguna arma y no quería liberar demasiada electricidad en caso de que calmara a Tokoyami, por lo que recurrió a lanzar rocas o formar finas agujas de rayos para lanzarlas contra él. Pero lo que sucedió le sorprendió.
Las piedras fueron ineficaces como se esperaba, pero las agujas del rayo atravesaron el cuerpo de Dark Shadow y se incrustaron en la pared de la cueva que estaba detrás. Espera, ¿este tipo es elemental? Bueno, sí parece una entidad basada en energía. No es tan extraño si es parcialmente elemental. Cuanto más observaba a Kaminari, más le recordaba a Dark Shadow a una bestia con cola. Parece que este tipo es la encarnación de la sombra. Es como el jutsu de posesión de la sombra del clan Nara, pero con mente propia, como una bestia con cola. Completamente inmune a los ataques físicos, resistencia aparentemente infinita y capacidad de combate casi invencible por la noche sin una fuente de luz fuerte. En algún momento, Kaminari dejó de moverse. Contempló en silencio la enorme garra negra que se acercaba, con la mirada tranquila. Ya basta. Ya no me interesas. Mientras hablaba en voz baja, una brillante luz dorada surgió de su cuerpo. Una llamarada eléctrica se encendió, y su cabello rubio se erizó como cuchillas. Rugido. Para Sombra Oscura, la luz abrasadora era su enemigo natural. Su enorme cuerpo comenzó a encogerse mientras emitía agudos aullidos, retirándose al cuerpo de Tokoyami a una velocidad visible. Tu fuerza es poderosa y peligrosa, pero tus debilidades son demasiado evidentes. Eso es bueno para quien aspira a ser un héroe, pero también malo. Dijo Kaminari en voz baja mientras miraba a Tokoyami, quien había vuelto a la normalidad. Ven conmigo después de la graduación. Puedo ayudarte a usar todo tu potencial sin preocupaciones. Tokoyami guardó silencio un momento y luego murmuró, la luz más brillante. La sombra más oscura. De ahora en adelante, estaré a tu cuidado. Capítulo 371. El origen. Tras recibir la promesa de Tokoyami, Kaminari bajó de la montaña de buen humor. Como mínimo, una vez que formara un equipo u organización en el futuro, Tokoyami Fumikage sin duda sería un activo valioso. Pero al recordar la escena de hace un momento, pensó en Kimimaro y jugó. Sinceramente, eran bastante parecidos. En el camino, pasó a Koda Koji gritando repetidamente en la ladera de la montaña, a Iida Tenya corriendo vueltas a gran velocidad, a Suitsuyo escalando un acantilado con su larga lengua y a otros gritando en la distancia mientras rayos láser se disparaban hacia el cielo. Todos lo daban todo. Todos trabajaban duro. Cada uno de sus corazones ardía con una llama llamada héroe. Y todos perseguían las palabras plus ultra. Este era un grupo de adolescentes que perseguían sus sueños. Independientemente de si su razón original para convertirse en héroes residía en la justicia verdadera o no, ahora estaban en el camino de convertirse en héroes. Kaminari, ¿por qué estás aquí abajo? Tan pronto como Kaminari llegó al pie de la montaña, Momo, que estaba sentada en la mesa de entrenamiento no muy lejos, lo vio e inmediatamente dejó de comer su pastel de crema. Sentado junto a ella estaba Sato Rikido, originalmente de la clase A, ahora entrenando con la clase B debido a la reorganización de Tetsu. Ya lo he dicho antes, tu entrenamiento parece demasiado cómodo. Kaminari se acercó con una sonrisa. Solo parece cómodo. Comer pastel mientras activo mi don es realmente agotador mentalmente. No es físicamente agotador, pero sí agotador. Respondió Momo mientras daba otro bocado al pastel. Al mismo tiempo, su brazo derecho brilló de color rosa y una pequeña figura de Pikachu apareció de la nada. De acuerdo. Kaminari miró la mesa llena de pasteles y figuras de Pikachu y soltó una risita de impotencia. No sabía qué decir. En cuanto a Sato Rikido, su don era azúcar. Si bien el azúcar le quintuplicó la fuerza a corto plazo, también le causó problemas con la función cerebral una vez que el efecto desapareció. Bueno, fue como si su cerebro se hubiera cortocircuitado. Por alguna razón, Kaminari siempre miraba a Sato con cierta compasión. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí abajo? Ah, vale, tengo que preguntarle algo al gato americano de pelo corto. Sigue esforzándote. Kaminari saludó a Momo y se alejó. No te relajes. Eso también aplica para los demás. No se entretengan, y haga lo que hagan, no olviden su origen. De eso se trata el crecimiento. Recuerda siempre por qué estás aquí sudando y por qué me dejas entrenarte. Mientras Kaminari se acercaba al claro, oyó a Aizawa hablando en la ladera. Su voz no era fuerte ni dramática, pero cada palabra tenía un gran impacto, haciendo que muchos estudiantes cayeran en sus pensamientos. Origen. Murmuró Bakugo Katsuki. Origen. Todoroki Shoto repitió.
Origen. Susurró Midoriya Izuku. Kaminari Denki hizo una pausa, pensando. Origen. ¿Cuál es mi origen? ¿Por qué empecé a entrenar en primer lugar? Él pensó de nuevo. La imagen en su mente era de cuando tenía 6 años, sentado en el regazo de su madre, mirando la pantalla de la computadora después de llegar a este mundo. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que este no era el universo Marvel que había imaginado. No había Spider-Man ni Iron Man allí. En aquel entonces, creía que incluso si alguien como él, un perdedor, viajara en el tiempo, probablemente seguiría siendo un perdedor. Después de todo, era improbable que su naturaleza perezosa cambiara solo por viajar en el tiempo. Pero nada en el mundo es absoluto. Aunque 90 de cada 100 transmigrantes se mantuvieran igual, siempre hubo 10 que impulsaron el cambio. Porque querían reescribir su destino. No querían seguir siendo los mismos. Kaminari quería ser uno de esos 10. Quería hacer su vida extraordinaria. Este es mi origen, murmuró Kaminari para sus adentros. Kaminari, ¿qué estás haciendo aquí? De repente, una sombra lo envolvió. La voz de Aizawa lo sacó de sus pensamientos. Kaminari levantó la vista y se encontró con la mirada seria de su maestro. Bueno, estaba tomando un pequeño descanso y bajé a preguntarle al gato americano de pelo corto algo sobre sus peculiaridades. Explicó Kaminari rápidamente. ¿Se trata de la temperatura corporal? Preguntó Aizawa. Sí. Así que no es pereza. Simplemente estoy aprovechando al máximo mi descanso. Respondió Kaminari. Bien. Adelante. Con la aprobación de su maestra, Kaminari se dirigió al camión donde estaba Pixie Bob. Allí había varias cajas grandes de cartón apiladas. Estaban llenos de figuras de Pikachu hechas por Momo. Para evitar la contaminación ambiental y con planes de reutilización, las figuras se estaban reuniendo y preparando para donarlas a orfanatos de todo el mundo. En este mundo, donde los quirks a veces se salían de control, la tasa de huérfanos era mucho más alta que en la sociedad normal de la vida anterior. La clave era que muchos de los huérfanos aquí habían perdido a sus padres debido a sus propias peculiaridades. ¿Entiendes lo que eso significa? Así que muchos de ellos lucharon mental y emocionalmente. Niegao. Pixie Bob, vestida con su traje azul, estaba sentada en una caja, riendo en un tono que imitaba a un gato y saludaba alegremente. Bien, todos, esta noche tendremos una competencia de clases. También es una prueba de valentía. Después de un entrenamiento intenso, necesitas un momento para relajarte. A esto le llamamos azúcar y crema batida. Kendo Itsuka suspiró. Una prueba de valentía. Odio ese tipo de cosas de terror. Aquí igual. Murmuró Kyoka. Me encanta la parte competitiva. Sonrió Mono Manaito. En otro lugar, Kaminari se acercó a Pixie Bob y le preguntó en voz baja. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Una pregunta? Pixie Bob parpadeó, luego miró a Kaminari de pies a cabeza y de repente se puso tímido, bromeando. ¿No me vas a preguntar mis medidas? ... Kaminari se quedó sin palabras, atónito por lo desvergonzada que fue su respuesta. Espera. ¿Me está coqueteando una mujer mayor? Por supuesto, no lo dijo en voz alta. No quería causar problemas innecesarios. Estaba allí para hacer una pregunta seria. Está bien, está bien. ¿Qué quieres saber? Uf. Al verla volver a la normalidad, Kaminari suspiró y sonrió. Quiero preguntarte cómo logras controlar tus creaciones de Gon en tiempo real cuando están fuera de tu vista. En pocas palabras. Pixie Bob cruzó las piernas y murmuró, hoy en día, los niños hablan como adultos. O sea, ¿cómo controlaste a distancia a ese monstruo terrestre del bosque? No deberías haberlo visto, ¿verdad? Kaminari se rascó la nuca con torpeza. Ah, eso. Qué fácil. Dijo Pixie Bob mientras señalaba las gafas que llevaba en la cara. Estos se llaman oculares de rescate para entornos especiales. Transmiten imágenes y datos en tiempo real vía satélite a las lentes. También permiten ver a través de obstáculos. Continuó. Pero solo se pueden usar en zonas remotas como bosques, montañas o terrenos nevados. No se pueden usar en ciudades. Para usarlos, debes indicar tu ubicación y objetivo. Cuando mencionó la restricción de la ciudad, Kaminari frunció el ceño.
¿Dónde puedo comprar estos oculares? Tienes que solicitarlo a través de la red de héroes y hay una cuota mensual. Solo los héroes pro con licencia pueden solicitarlo. Pixiebot sonrió. Veo. Kaminari asintió pensativo. Parecía que necesitaba considerar otros métodos. Había asumido que se trataba de algún tipo de técnica de don, pero resultó ser equipo de apoyo. Tendría que hablar con el Dr. Pegasus al respecto más tarde. Si no puedo usarlo en la ciudad, ¿cómo voy a hacer que esto funcione? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.